Hoy contamos con el privilegio de tener en FAES a dos grandes luchadores por la libertad y la democracia de Cuba, Carlos Alberto Montaner y Roberto de Jesús Guerra. Ellos representan a dos sectores diferenciados de la gente que ha dado su vida por la libertad en la isla. En el caso de Carlos Alberto, hace muchos años se vio obligado a dejar la isla como 2 millones de sus compatriotas. En el caso de Roberto de Jesús, ha sufrido desde muy pequeño esa represión en carne propia. Con solo 14 años, siendo casi un niño, te viste obligado a dejar los estudios, a salir del colegio, fuiste condenado a trabajos forzados por condenar algo tan injusto como el sistema de cartillas de racionamiento que tan exitosamente el régimen cubano ha exportado a países como Venezuela. Yo os quería hacer hoy 4 preguntas para tener una visión vuestra de lo que está ocurriendo dentro de la isla. En primer lugar, quería conocer vuestro testimonio sobre la situación real dentro de la isla. Muchas veces los medios se focalizan en lo que opinamos desde fuera, pero me gustaría conocer la opinión de los cubanos de lo que está pasando dentro de Cuba y si ha habido algún cambio sustancial en los últimos años. Bueno, en la expectativa que hay en Cuba ahora, después de las relaciones diplomáticas de 17 de diciembre del 2014, se creó mucha expectativa sobre esto. Los cubanos pensaban que las cosas en la isla iban a cambiar, que realmente la propuesta del gobierno americano de que iba a venir muchas empresas a invertir en Cuba, han pasado un año y aunque muchos dicen que es muy poco tiempo, las cosas realmente han cambiado muy poco. Y de hecho está ahora la visita que acaba de hacer el presidente de los Estados Unidos a Cuba, donde demostró que realmente las cosas no han cambiado. En medio de la visita de Obama se registraron más de 300 arrestos por motivos políticos. De ellos, más de 10 periodistas fueron arrestados. Yo fui uno de esas víctimas. Estuve primero 12 horas detenido junto a unos reporteros holandeses que cubríamos la protesta de las damas de blanco, quienes no están de acuerdo con el proceso de acercamiento porque ellas dicen que van a beneficiar al régimen castrista y no al pueblo, y esa es una realidad que se ha reflejado durante años con las visitas de los papas que han estado, con otros funcionarios como el presidente de Francia y otros, que ha habido expectativas en la población de que las cosas van a mejorar, que va a mejorar el tema de derechos humanos, pero realmente, en mi opinión, realmente el tema de derechos humanos no ha cambiado durante el último año y medio, a pesar de que también la Unión Europea ha hablado del tema de derechos humanos, pero le ha permitido al régimen hacer muchas cosas. En el 2015 documentamos más de 8.500 detenciones por motivos políticos. Hay más de 70 prisioneros políticos hoy en las cárceles. De ellos, 3 son periodistas que están en la cárcel actualmente. Y en este año hemos documentado ya, estamos en marzo, más de 2.500 arrestos por motivos políticos. O sea que las cosas no han cambiado en cuanto al tema de derechos humanos y económicos. Sigue la situación del transporte, sigue la situación alimentaria. Todavía continuamos con una libreta de racionamiento en pleno siglo XXI. O sea que realmente los cambios que han habido han sido las visitas de mandatarios, de artistas que han visitado a Cuba. Pero realmente ese cambio en la población no se ha visto. El régimen recibe más de 300 millones de remesas de los exiliados, recibe dinero del turismo, pero ese dinero no sabemos a dónde va a parar, porque realmente en la población no se ve, no hay una mejoría en cuanto a eso. Carlos Alberto. Yo tengo una opinión muy parecida a la de Roberto. Yo creo que incluso el gobierno cubano ha aceptado que de los lineamientos, que son las reformas, que son unas reformas muy leves, propuestas por el gobierno, solo se han cumplido, o sea, vamos 4 años desde el momento de que se promulgaron, solo se ha cumplido el 21% de esos lineamientos. El resto, pues están en la fase o sencillamente se han olvidado de ellas. El problema es que el sistema no tiene posibilidad de reforma. El sistema hay que sustituirlo, que ese es un descubrimiento que hacen todas las generaciones que intentan la reforma en los estados socialistas. Pasó en Europa.
En Europa, cuando vino la implosión provocada por la actitud de Gorbachev y de Yakovlev, que era su mentor ideológico, cuando vino aquella implosión ya habían intentado varias reformas y todas habían fracasado y todas fracasan porque el sistema de economía de mercado está basado en la existencia de propiedad privada, la existencia de emprendedores que tienen ese fuego de crear y con sus iniciativas propias crear nuevas instituciones de trabajo, nuevos modos de generar riqueza. Y eso no existe en el mundo socialista. Ellos continúan con la planificación centralizada, que lo que quiere decir que continúan con un pequeño núcleo que son los que toman todas las decisiones y realmente ese núcleo se caracteriza por no tomar decisiones. ¿Por qué? Porque en cualquier burocracia es mucho más fácil no tomar decisiones, no correr riesgos que tomarlas. Y la economía de mercado lo que requiere es gente que tome riesgos, gente que viva hacia el futuro, y eso no existe. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este momento yo creo que la mayor parte del aparato dirigente en Cuba ya sabe que ese sistema no funciona. Intuitivamente y de una manera práctica y por la propia experiencia, el conjunto de la sociedad también ha llegado a la misma conclusión. Así que hay una cúpula que tiene una capacidad represiva muy grande porque el sistema socialista, que no puede producir nada bien, sin embargo son grandes constructores de jaulas. Y la jaula política en Cuba es hermética. No hay forma de escaparse de eso. No ha habido en ningún Estado totalitario comunista, ha habido forma de romper desde adentro la jaula. La jaula se ha roto cuando se resquebraja la estructura de poder. Cuando la crisis entre los reformistas y los inmovilistas llega al punto en el que eso implosiona. Así ha sido en todos los estados comunistas. Yo creo que en Cuba va a ocurrir lo mismo en su momento, José. De hecho, lo que dice Carlos Alberto, él tiene experiencia de los años en que vivió en Cuba. En Cuba, antes del 59 habían 14 prisiones. Hoy hay más de 250 prisiones en Cuba, con una población penal que supera los 70.000 prisioneros. La mayoría están por delitos de robar alimentos, de sacrificar ganado, debido a la situación económica que enfrentan a diario. El régimen ha sido muy exitoso a la hora de sobrevivir a la caída de sus principales financiadores o soportadores. Sobrevivió a la caída de la Unión Soviética, a la caída del muro de Berlín. Ahora estamos viendo el colapso del chavismo en Venezuela con una situación al borde de la situación de urgencia humanitaria, y en cambio Cuba, o el régimen dictatorial cubano, es capaz de adaptarse para hacer esos pequeños gestos que convencen, por ejemplo, a mandatarios como el presidente de los Estados Unidos, a la Unión Europea, de cambiar su percepción y pensar que hay algún margen de esperanza para ese cambio. ¿En qué medida pensáis que estos cambios cosméticos son solamente tienen como intención sobrevivir o garantizar la supervivencia del régimen, o si hay generaciones jóvenes dentro de esos sectores más reformistas que podrían estar abiertos a un posible cambio? Yo creo que la intención de los cambios es que sobreviva la estructura política que manda desde hace 57 años en el país. La idea de que los Castro quieren, bueno, después de mí el diluvio y se acabó, no, eso no es así. Ellos lo que quisieran es la supervivencia del régimen, transmitir la autoridad para que los próximos, los hijos, los sobrinos o la propia gente dentro del partido herede el poder y sea capaz de mantener el régimen. ¿Por qué? Por una combinación de cosas, entre otras cosas por la seguridad personal de cada uno de ellos. Ellos han visto cómo el fin del comunismo significa también el fin del poder político de los comunistas, que en algunos casos ha sido muy drástico, en otros casos incluso han regresado al poder, pero han regresado al poder dentro de formaciones democráticas que aceptan las reglas del juego de la democracia liberal. Pero eso no es lo que ellos quisieran. Ellos quisieran mantener el discurso ese muy duro. Si de algo ha servido la visita de Obama a Cuba, y era algo que yo tenía gran escepticismo, pero parece que se está produciendo, es para exacerbar las diferencias entre los inmovilistas y los reformistas. Que en Cuba los inmovilistas podemos calificarlos de fidelistas y los otros de raulistas.
Yo sé que es muy artificial y es muy arbitraria la clasificación, pero en líneas generales eso puede ser cierto. El debate en la prensa cubana actual, a pesar de ser una prensa amordazada, es de los que critican violentamente la visita de Obama dentro del propio régimen por algo que empezó a hacer el propio Fidel Castro. Fidel Castro abrió fuego. A los 2 días de irse Obama, él publicó un artículo llamado El hermano Obama, donde critica acerbamente al presidente norteamericano. Y a partir de ahí han aparecido cosas en la prensa que en Cuba nada de lo que aparece en la prensa ni es fortuito ni es casual. Todo eso es o producto de una lucha dentro del medio de comunicación o es una decisión de política de alguien con suficiente poder para imponerlo. Pero de lo contrario, ahí no hay ni vestigios de libertad de prensa. En ese sentido, ha sido positiva la visita de Obama. No por lo que va a traer, sino porque dejó ver la grieta entre unos y otros. El aparato de propaganda del régimen es muy bueno. Ellos se han dedicado a difundir información para el mundo a través de varios canales, entre ellos Cubavisión Internacional, y dan una imagen al mundo de que en Cuba todo está bien, de que la economía va a mejorar con este proyecto del Mariel, que ha sido un fracaso. Ya ni se habla en los medios estatales del proyecto Mariel. Para mí ha sido un fracaso y ellos tenían expectativa de que ahí iban a haber muchas inversiones. Un polo de desarrollo y de exportación. Sí. Y entonces esto realmente los ha llevado a que tengan que acudir a otros países. No lograron nada con China, no lograron nada con Rusia, porque Raúl Castro se estaba desplazando por varios países para ver qué lograba en diferentes ámbitos y tuvo que acudir a Estados Unidos, que ha sido ahora su último eslabón para conseguir dinero, para mantenerse en el poder, no para mejoría del pueblo. Y en cuanto a lo que decías de los jóvenes lo que quieren es escapar de Cuba. Son un grupito solamente de jóvenes que están cerca del poder y que hablan, pero la mayoría de los jóvenes, el cubano de a pie, o sea, los jóvenes realmente no tienen ningún interés en la política, sino escapar del país por cualquier vía para lograr su sueño americano. Esa es la realidad. Y como bien te decía, en Cuba hay más de 30 medios extranjeros acreditados que lo que hacen prácticamente es desinformar también de la realidad que allí ocultan. Se han afianzado allí, tienen buenos sueldos de sus agencias, han construido familias, se han casado con cubanas o con cubanos y están viviendo la vida y realmente tienen mucho miedo, presionado también por el régimen, que no los deja desplazarse a otras provincias para que informen de lo que sucede en otras provincias, donde está peor que la capital. También los presionan para que no entrevisten a disidentes, para que no entrevisten a ciudadanos en la capital de temas que se involucren en política, y lo hemos visto a través de los últimos años, que quienes se han atrevido a hacerlo han sido expulsados y le han quitado las credenciales para entrar al país. Y muchos medios afuera que también lo que hacen es publicar el discurso del régimen. El régimen también tiene comprado a muchos gobiernos con médicos que envía a diferentes países y los tiene comprado y también hablan de los beneficios que pudiera traer eso, pero realmente para el pueblo cubano, para el cubano de a pie, los sufridos, realmente no hay mejorías hasta ahora. De todas las dictaduras que vimos en el siglo pasado en Europa, en América Latina fundamentalmente, también en los otros continentes, básicamente sobreviven 2, Corea del Norte y Cuba. Hablaba Carlos Alberto antes muy bien de la necesidad de que haya un sentimiento emprendedor por parte de una clase media o de una sociedad civil dentro de un país para promover esos cambios en las transiciones a la democracia. ¿Qué es lo que no hemos hecho desde fuera de Cuba para apoyar a que haya una sociedad civil emprendedora y empoderada y para ayudar a que haya ese cambio? ¿Qué podemos hacer? Eso, realmente hablar de que hay una sociedad civil en Cuba,
no el discurso del régimen que nos desacredita, que dice que estamos pagados por el imperialismo, que somos mercenarios, que somos gusanos, que recibimos dinero de los Estados Unidos cuando ahora ellos están pidiendo créditos a Estados Unidos. Yo creo que el mundo debe saber que en Cuba hay una prensa independiente que, a pesar de que no hay libertad de expresión, que hay mucha censura, está ahí todo el tiempo informando, que hay una sociedad civil, que hay decenas de partidos políticos que, aunque no tienen formación debido a la represión, cada vez que hay un cabeza de un grupo lo llevan a la cárcel. De hecho, ahora hay más de 70 activistas y líderes de grupos en la cárcel. Y es debido a toda esta trampa y artimañas que hace el régimen para desacreditar a esa sociedad civil. Pero sí, en Cuba hay una sociedad civil, no la que dice el régimen que hay más de 2.000 miembros de la sociedad, o sea, organizaciones de la sociedad civil como los CDR, la Federación, que realmente lo que defienden es al régimen y no al pueblo. Ese es mi mensaje, que el mundo se solidarice con esa sociedad civil cubana, con el pueblo, que no solamente los que visitan a Cuba vayan a Varadero, a Los Cayos, a disfrutar los placeres de la isla, a los que no puede disfrutar el cubano de a pie, que vayan a vivir esa realidad cubana, cómo vive el cubano, cómo se alimenta, cómo logra conseguir alimentos con un salario mínimo de $20 y hay quienes ganan 10. Esa es la realidad que hay en Cuba y eso es lo que tiene que conocer el mundo y apoyar al pueblo, que acaben de hablar del tema de derechos humanos que se ha dejado. Yo veo como que después de las relaciones de Estados Unidos el mundo se ha enfocado en el tema de los cambios económicos que puedan suceder en Cuba y me parece que esto va a pasar como en China, que es una potencia económica, pero sin embargo hay violaciones a los derechos humanos. En Cuba, si la opinión pública no se pone atento, va a suceder, porque de hecho está ocurriendo. Hay presos políticos, siguen las detenciones arbitrarias, las golpizas, las torturas en la cárcel. Esa es la realidad. Carlos Alberto. Bueno, yo creo que la Unión Europea y Estados Unidos y los países latinoamericanos deben ser consecuentes con los documentos que ellos mismos firman y con los compromisos que ellos mismos hacen. La cláusula democrática es una condición esencial para tener relaciones plenas con cualquier país y en la Unión Europea, el Parlamento Europeo estableció esa cláusula democrática precisamente para condenar la violación de los derechos humanos, aquellos países en donde no había libertades, y sin embargo lo que estamos viendo ahora es un relajamiento de esas presiones políticas que son muy importantes. Lo mismo ocurre con Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos y los países latinoamericanos que tienen dentro de la OEA cláusulas democráticas muy importantes y convenios para la protección de los derechos humanos muy importantes, y sin embargo se hacen de la vista larga o de la vista gorda, dependiendo del país en donde tú lo quieras decir, con relación a Cuba. Y eso es la hipocresía absoluta en materia política. Eso es algo, José, que yo creo que debe acabarse. Para finalizar, Carlos Alberto, me gustaría que cada uno de vosotros dierais un mensaje a todos los cubanos, a los que estáis fuera de la isla y a los que estáis dentro, a los más mayores y a los más jóvenes, a los que habéis defendido, como vosotros dos, la libertad y la democracia desde que habéis tenido uso de razón, y también a aquellos que se han beneficiado del régimen y lo siguen haciendo, o que son cómplices por silenciar una tiranía injustificable, ¿no? Un mensaje concentrado para todos los cubanos. Yo creo que llegó la hora de la reconciliación dentro de un cambio de sistema. Es decir, la reconciliación incluso con quien fue el adversario de la víspera, pero con democracia, con libertades, con un cambio sustancial del modo de conducir las relaciones entre el Estado y la sociedad cubana. Yo creo que llegó el momento de que en Cuba suceda lo que ya sucedió hace muchos años en toda Europa del Este y lo que empezó a suceder mucho antes en América Latina cuando se desmantelaron las dictaduras militares. Yo creo que se han sacrificado ya 3 generaciones de cubanos y no sería justo que se sacrificara una cuarta. Para los jóvenes de mi generación pienso que deben de apoyar a esa sociedad civil
deben de luchar porque en Cuba acabe de haber cambios, de luchar por esa libertad, no de marcharse del país y olvidarse de las familias que allí quedan, que no solo con mandar remesas se está apoyando a la familia, que también apoyen a la familia a cambiar ese pensamiento que le ha sembrado el régimen durante años y que exijan de una vez esa libertad a la que nos han tenido impedida por tantos años. Pues muchas gracias a los dos. La verdad es que ha sido un placer estar con vosotros en esto y espero que lo podamos repetir en muchas ocasiones. Ojalá que sea desde La Habana. Eso es, y en libertad, en una Cuba libre. Muchas gracias.